Estamos en un tiempo, hermanos y hermanas, en la cual el Evangelio está sufriendo. Me explico. ¿Por qué el Señor me manda a predicar este mensaje? Y es porque estamos viendo que hay gente que está suavizando o está añadiéndole y quitándole al Evangelio. Porque podemos decir que el Evangelio para nosotros son muchas cosas y tiene algún significado. Pero el Evangelio no es para una interpretación. El Evangelio está completo, revelado y está en lo que dicen las Escrituras. Y a mí me gusta o no, yo tengo que predicar eso. Podemos tener diferentes doctrinas superficiales con otras denominaciones, pero a la fin y al cabo eso nos salva. Pero cuando llegamos al Evangelio, esto no es una doctrina superficial, esto no es algo que podemos tener algo indiferente o lo que sea, sino que tiene que ser la base de toda iglesia, la base de toda iglesia cristiana, cristocéntrica, que quiere proclamar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo primero que quiero dejarles saber a ustedes. Así que cuando hace un tiempo atrás, y quizá como 2 meses, el Señor me estaba llevando por lo que es el Evangelio. Y el Evangelio es algo en la cual está plasmado, es una cosa, no son muchas cosas adicionales, sino es una cosa. A veces escuchamos, no, que el Evangelio es la sanidad física, no, que el Evangelio es los dones espirituales, no. Todo eso es a causa, es un efecto del Evangelio. Pero el Evangelio primordial, en resumen, es una cosa, y es Cristo. Ese es el resumen de todo Evangelio, pero vamos a ir más allá porque es necesario que para este tiempo que se está levantando turbulencia, como lo que estaba diciendo el hermano Richie, turbulencia en el mundo cristiano, turbulencia en esto que nosotros hemos creído en el Señor, porque ahora quieren más plata en el bolsillo, pero menos poder de Dios. ¿Y qué hacemos? Empiezan a suavizar para que la gente llegue a la iglesia, para tener más gente, pero se les olvida que donde hay poder es en eso básico que está aquí. Desde antes de la fundación del mundo ya el Señor estableció lo que era el Evangelio y es nuestro deber predicar el Evangelio. Como nos guste, si no nos gusta, es completo. Así quiero empezar. Y vamos a ir a 1 Corintios 15, del 1 al 8. 1 Corintios 15, del 1 al 8. Lo vamos a leer de la Reina Valera, ya que mucha gente quizás se lo sabe de memoria por la Reina Valera. Pero vamos a leerlo por ahí. Así que me lo pueden proyectar si no lo tengo aquí. Además os declaro, hermanos, este es el apóstol Pablo hablando. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El próximo, por favor. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Próximo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, a su hermano, el que decíamos que era escéptico, ateo, lo que podemos decirle. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dijo el apóstol Pablo. Así que en el día de hoy, el tema que le tengo, si me pueden poner la imagen, la primera imagen que tengo del PowerPoint. La ecuación de la cruz. Ese es el tema que tenemos hoy, la ecuación de la cruz. Yo creo que el Señor me llevó por donde estaba hablando hace un tiempo atrás, el hermano Elvis, que estaba hablando de la ecuación. Y esto fue lo que el Señor me puso hace 2 meses atrás. La ecuación de la cruz. Así que primero que nada yo quiero orar, porque yo quiero que sea el Señor que está hablando y no yo, no sea mi conocimiento humano, sino que sea el Espíritu Santo que esté hablando. Así que Padre, te damos gracias.
Te damos gracias por lo que hiciste por nosotros, Señor. Sin merecerlo, diste tu vida por amor. Gracias, porque hoy en día podemos estar aquí, adorando y proclamando tu nombre, que somos libres, gracias al sacrificio de Cristo en aquella cruz. Yo te pido, Señor, que toda persona que esté aquí, Señor, que sus oídos sean destapados y sus ojos sean abiertos para ver la revelación de lo que es el Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero primero hablar de por qué el apóstol Pablo estaba escribiendo esto a la iglesia de Corintios. En este capítulo completo, si usted después lo quiere leer, se está refiriendo al escepticismo corintio sobre la resurrección futura. En esos momentos, si podemos leer todo el capítulo completo, tú puedes ver que la gente estaba diciendo, pero es que no hay resurrección de muertos. Y Pablo decía, si no hay resurrección de muertos, pues Jesucristo no resucitó. Y si no Jesucristo no resucitó, en vano es nuestro evangelio. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero en estos momentos yo quiero que usted entienda que la iglesia en Corintio era considerada la iglesia más confundida de todas las iglesias que el apóstol Pablo le escribió una carta. Era la más confundida, ¿por qué? Porque esta iglesia en Corintios, ellos querían quedarse con algunas viejas costumbres y querían suavizar, añadirle o quitarle al evangelio que el apóstol Pablo le había predicado, de un Jesucristo crucificado y un Jesucristo resucitado. Entonces, aunque el apóstol Pablo estuvo quizás unos 18 meses allí en Corinto implantando iglesia, predicando el evangelio, ellos tenían una dificultad de mantenerse en el patrón de la vida cristiana, de la vida de en ese tiempo que se conocía como los del camino. Y cuando nosotros, escuche bien, Corinto estaba pasando por un problema en el cual ellos se enorgullecían de sus pecados. Corintios estaba pasando por un problema que llegó el apóstol Pablo, tuvo que señalarlo. No, escuche bien, él lo señaló y le dijo, no es que ustedes se enorgullezcan por el incesto y la depravación sexual que tienen allí en Corintios. Ustedes no se pueden enorgullecer por el pecado. ¿Sabes por qué? Porque estaban cogiendo la gracia como algo que toleraba el pecado. Así que el evangelio estaba siendo cambiado y modificado. Y en estos tiempos, yo creo que estaba hablando con la hermana Nereida, que el Señor me ha puesto un celo por lo que es el evangelio, por lo que es el solo Cristo, la sola fe, solamente la gloria del Señor y de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Y por eso Pablo les advierte también de los falsos maestros, de los falsos apóstoles que se encuentran en 1 Corintios 11, 13. No es que lo tienen que poner para que los que están anotando sepan de dónde me estoy basando. Por eso, la carta a los Corintios, hermanos y hermanas, es de las cartas más importantes para este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hay turbulencia en el cristianismo, tenemos que volver a lo que le dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Hoy en día, la iglesia lavada por la sangre de Cristo está sufriendo un ataque no del mundo sino de nosotros mismos porque queremos suavizar, cambiar y modificar algo que le costó la vida al Hijo. Y si nosotros empezamos a modificar y a cambiar lo que le costó la vida al Hijo, estamos maldiciendo el sacrificio que hizo Jesús. ¿Sabes? En el 1993, conocido como The Second Parliament of World's Religion, se unieron el mundo entero a escribir en 9 páginas un resumen de las religiones y sus bases. ¿Y sabes qué? El Dios judeocristiano no apareció. Habían cristianos allí, judíos, pero no se atrevían a hablar. Pero claro, los brujos y la Wicca se atrevieron a hablar y pusieron eso en ese papel.
Estamos viviendo un tiempo que la gente ahora le duele proclamar que es un siervo de Cristo. Hay un evangelio en específico que el apóstol Pablo predicó, que el mismo Jesús le dio a sus discípulos. Este evangelio, escúcheme bien, este evangelio han de proclamar, porque todavía no estaba completo. Jesús estaba proclamando de un evangelio que iba a venir por la sangre de él, de la crucifixión y resurrección. Pero en un momento dado, cuando ya Jesús estaba cerca de ser crucificado, él le dijo a los apóstoles: este evangelio que ustedes han de predicar a las naciones y a todos los rincones, es el evangelio después de Cristo, cuando murió en la cruz y resucitó. Este evangelio que él les predicó es el evangelio que salva. En otras palabras, es el único y verdadero evangelio. No hay un evangelio de miedo, no hay un evangelio suavizado, es el evangelio de Cristo que le costó su sangre. El tema central del evangelio es lo siguiente, como estamos leyendo ahorita en 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, que se le apareció a los apóstoles, a los testigos y a Pablo. Así que hay testigos que ellos estaban haciendo y predicando este evangelio, pero todo ha sido conforme a las Escrituras. No fue que le añadieron un poquito, no le quitaron. Fue que Cristo cumplió todas las profecías que estaban en las Escrituras, y por ello ellos sabían y entendían que ese Cristo que murió en la cruz fue el Mesías y fue el Cordero inmolado. Hay un solo evangelio, no hay varios. Como estaba diciendo, el evangelio no está para interpretarse. El evangelio no está para interpretarse ni opiniones ni para doctrinas superficiales. No es que usted sea calvinista o armeniano. El hermano Dani entiende lo que estoy diciendo. No es que usted sea rastista, preterista, futurista. No es que usted sea pentecostal, presbiteriano, rajatabla. Eso no importa cuando estamos hablando del evangelio. Porque el evangelio es uno solo y el evangelio está para predicarlo como es. Y yo quiero que usted, hermano, si le digo, hay como 40 o 50 versículos que habla que no le quite ni le añada las palabras del Señor. Pero le traje 2 o 3 porque si no estamos aquí hasta las 4 de la tarde y todavía estamos hablando de los versículos. Proverbios 36. Proverbios 36. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y no seas hallado mentiroso. El sabio Salomón, ¿se entiende?, escribió estas palabras: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No te va a reprender el pastor, no te va a reprender Dani, ni yo, ni Paul, ni Mari, ni Carlos. Te va a reprender el mismo Señor por querer quitarle o añadirle a sus palabras. Deuteronomio 4:2, los libros que a la gente no le gusta leer, los primeros 5 libros. Deuteronomio 4:2, no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas, para que guardáis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni las disminuyas, ni las suavices, ni las filtres, hermanos y hermanas. Hoy en día todo lo que tenemos en nuestra mente lo pasamos por un filtro, y si nos gusta lo recibimos, pero si no nos gusta lo rechazamos. Y nosotros queremos filtrar las escrituras de acuerdo al filtro que ya tenemos en nuestra mente. Pero no es tiempo que nosotros filtremos el evangelio, sino que el evangelio mismo nos filtra a nosotros. Eclesiastés 3:14. Ya después Salomón más sabio todavía. Eclesiastés 3:14 nos dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá.
y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquí está diciendo que todo lo que dice el Señor, todo lo que habla el Señor, todo lo que hace el Señor es perpetuo. Y sobre eso que el Señor habló que es perpetuo, no lo podemos añadir, no le podemos quitar. Porque es Dios el que habló. Y nosotros no podemos quitarle ni añadirle a las palabras que el Señor habló. Por eso dice la palabra, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. En Apocalipsis 22, 18, Apocalipsis 22, 18 nos dice de la siguiente manera: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Podemos decir que cuando se refiere a las profecías de este libro, se está hablando de Apocalipsis 22, 18, pero en el mismo Apocalipsis se habla del Evangelio. Se habla de lo que uno tiene que seguir, de donde el Señor te sacó, a donde Él te puso y lo próximo que viene. Así que en ese Apocalipsis está el Evangelio de Cristo. Y si nosotros le quitamos o le añadimos a una de esas palabras, no lo digo yo, Jehová mismo traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el último versículo de estos, que es uno de los versículos ahora más que me gusta, y me gusta leerlo continuamente, se encuentra en Gálatas 1, del 6 al 10. Gálatas 1, del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo primero que vemos ahí, que se alejaron. Cuando el Señor los llamó por la gracia de Cristo para seguir un ¿qué? Un evangelio diferente. Ahí no dice para seguir el evangelio o no. El evangelio diferente. El próximo versículo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí me lo dice el apóstol Pablo, no hay ninguno otro. Es uno solo. Es uno solo que le costó la sangre del Hijo. Y dice, si hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El próximo, hermanos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. ¿Tú sabes lo que está pasando hoy en la iglesia? Y vemos muchas doctrinas y denominaciones y llamadas revelaciones. Que viene una persona y nos habla de que recibió una revelación que un ángel bajó del cielo. Y le enseñó una revelación o le habló de un mensaje. Pero si ese mensaje no está de acuerdo a las escrituras o al evangelio que Cristo proclamó y que los apóstoles proclamaron, que sea anatema. Hoy estamos pendientes a lo que dice aquel pastor tal por la revelación tan grande y bonita que tiene, pero se nos olvida filtrarlo por la Biblia. Y cuando escuchamos estamos cayendo en lo que el mismo apóstol Pablo dijo, no caigan. Vemos una denominación que fue creada porque vino un ángel del cielo y le enseñó algo diferente. Escribieron un libro diferente. Vemos mucha gente hablando, escribiendo libros, pero no predican un evangelio que Cristo confirmó con su sangre. El próximo, por favor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo que le estaba diciendo ahorita, si usted puede estar seguro, me ve predicando un evangelio diferente, por favor, bájame de aquí y no me escuche. El versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios,
o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, y esto es un paréntesis. Yo sé que hay pastores, iglesias que nos escuchan, pero si ustedes están cambiando el evangelio por querer atraer a la gente y por querer que la gente se sienta cómodo con usted, por querer que la gente dé su favor o tratar de agradar a la gente, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras, y lo que le puedo decir es que se arrepientan. No es tiempo de modificar, ni quitar, ni añadir. Es tiempo de estar unidos en unidad conforme al cuerpo de Cristo. Este evangelio que predicó el apóstol es el evangelio que hoy nosotros debemos de predicar. Lo que le mencioné ahorita era el corazón del evangelio, de que Jesús había muerto por nuestros pecados, que resucitó el tercer día y que después la gente lo vieron resucitado y les mandó a predicar un evangelio, o como se conoce, la gran comisión. Pero si queremos ver cómo se debe predicar el evangelio a una persona que no es convertida, una persona que está empezando en los caminos del Señor, le pido que usted lea después en su casa Hechos 10. Cuando Pedro le predica a Cornelio el evangelio. Lo que podemos ver ahí que Pedro le predicaba la caída del hombre. El ministerio de Juan el Bautista ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, el Señor, y poder, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Testigos y testimonios de sus acciones, muerte en un madero, levantado al tercer día. Testigo que Dios había ordenado de antemano que comieron y bebieron con él después de resucitar. Mandato de predicar y testificar que él es el Dios. Testimonio de los profetas y arrepentimiento y creer en Cristo. Eso es el esquema completo de cómo se debe predicar el evangelio. Desde el Génesis 1 hasta el último capítulo del Apocalipsis se debe predicar. Ahora, vemos 3 puntos en los cuales en 1 Corintios 15 nos habla. Y es lo siguiente, cumplidas por el Señor. Las Escrituras, el Antiguo Testamento, muchos que le llaman Antiguo Testamento. Profecías y el sacrificio de sangre. Ahora, yo les voy a pedir que vean Salmos 16 del 8 al 10. Salmos 16 del 8 al 10. En la cual vamos a ver cómo 1 Corintios 15 nos está hablando de lo que todo que se cumplió, que hizo Jesús, fue conforme a las Escrituras. Y Jehová ha puesto delante de mí porque está a mi diestra y no seré conmovido. El 9, por favor. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Ahora escucha este 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pablo le estaba predicando a los corintios: el Cristo que yo te predico no fue un Cristo que solamente fue crucificado y se quedó en aquella tumba, sino que cuando se levantaron vieron la tumba vacía y que 500 personas los empezaron a ver simultáneamente y que se le apareció a los apóstoles y que se le apareció a mucha gente porque ¿sabes qué? Fue levantado de entre los muertos. Se cumplió una profecía que el salmista había escrito. No solamente eso, en Oseas 6:2. En Oseas 6:2 lo dice más explícitamente. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Así que cuando nosotros creemos en Cristo, juntamente somos crucificados con Cristo, pero juntamente somos resucitados con Él. Hechos 26, 21 al 23 nos dice lo siguiente.
por causa de los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. El próximo, por favor. Que el Cristo había de padecer y ser el premio de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de los gentiles. Póngame el 22, por favor. Aquí dice algo muy importante que la iglesia se ha olvidado y que nosotros en esta iglesia se hace, y yo les exhorto a las demás iglesias que nos escuchan que lo hagan. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron. El apóstol Pablo decía: yo predico la ley, los profetas y al Cristo crucificado y resucitado. Yo no puedo predicar la cruz, yo no puedo predicar la resurrección si yo no predico la ley. Si yo no predico la Torá, si yo no predico lo que a muchos no les gusta leer, el Pentateuco. Pero también tenemos que predicar a los profetas. Así que el primer término, y pásame la segundo slide de la presentación. El primer término que vemos en la ecuación son las Escrituras. Son las Escrituras. En 2 de Timoteo 3:16 nos habla que toda Escritura es inspirada por Dios. Lo creemos. Pero cuando Timoteo está hablando de toda Escritura es inspirada por Dios, el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Todavía no había sido escrito. ¿Qué quiere decir eso? Que Timoteo estaba hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no tiene fundamento si no es por el Antiguo Testamento. ¿Cómo tú sabes que Cristo es el Hijo de Dios? Pues si cumplió todas las profecías. La Escritura contiene la Torá, los profetas y los escritos. Ahora, Jesús habló diciéndole a los fariseos, a aquellos líderes religiosos de aquel tiempo, en Juan 5, 37, 40, por favor, Juan 5, 37, 40. Escuche bien. Juan 5, 37, 40. Yo creo que yo lo había puesto, sí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús le está diciendo a ellos, porque ellos se jactaban de que sabían la ley, que sabían los escritos y las profecías, pero no vivían la ley, los escritos y las profecías. Ellos tenían algo que era por encima de la ley del Señor. La ley de los sacerdotes era considerada para ellos más importante que la ley del Señor. Así que cuando el Señor le dice, es que si ustedes escudriñan las Escrituras, usted imagínese diciéndole a una persona que se ha leído las Escrituras y dice, no, escudriñen las Escrituras. Y lo voy a decir, hermano, Jesucristo era amoroso con los que no, con los impíos, con los pecadores, y les enseñaba cómo salir para poder venir a Él y recibir la salvación. Pero los de su propio pueblo, los que decían creer en Dios, los que decían creer en las Escrituras, el Señor le bajaba fuerte. En un momento le dio hasta pejo muerto. Pero hoy en día, si yo leo un canto del versículo, me dicen fariseo. Y yo no estoy diciendo una interpretación, es que estoy leyendo un canto de un versículo. Así que, si vemos bien, en el 46 y en el 47, ahí es que el Señor Jesucristo le da el jaque mate a ellos.
en el 46 y 47 del mismo, de Juan 5, 46 y 47. Por si creyerais a Moisés. Yo quiero que usted entienda que para ellos lo más importante en ese momento era Moisés y Abraham. Moisés y Abraham y Elías. Pero tú le hablabas de la ley de Moisés, ellos eran emocionados, hermano. Pero Jesús le dijo, pero que si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, el Señor está diciéndoles a ellos, gente que se estudiaba la ley, gente que no era cualquier persona, que quizás fue un instituto, cogió un doctorado, un PhD, y sabe de las escrituras como información, no como revelación. Y entonces Jesús le dice, no, pero es que si ustedes creyeran lo que dijo Moisés, si ustedes creyeran todos los mandamientos que puso Moisés, me creerían a mí. ¿Sabes por qué? Porque la ley, escuche bien, la ley habla y refleja a Jesús. Las fiestas anuncian a Jesús y describen el proceso del Mesías. Las fiestas anuncian a Jesús y describen el proceso del Mesías, de cómo iba a pasar todo para poder llegar al sacrificio. Escuchen lo que les quiero decir. La instrucción de Dios. La instrucción de Dios es parte de la característica y santidad del Señor. ¿Qué les quiero decir? Que aquellos que le tienen miedo, que es la ley y los primeros 5 libros, ahí están las características y la santidad de Dios. Significa que todo lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Así que era necesario que la expiación de pecados en ese tiempo, y la paga del pecado es muerte. Eso lo dice también en el Nuevo Testamento, en hebreo, que la paga del pecado es muerte. Y todavía sigue siendo la paga del pecado es muerte. Lo que pasa es que ahora, gracias a Cristo, Él sufrió la muerte por nosotros. Después de la caída del hombre, había que ser una expiación de pecados. Así que hemos terminado con el primer término de las Escrituras. Estamos dejando claro que las Escrituras, de esos primeros 5 libros en los cuales Moisés escribió, todos reflejan a Jesucristo. El segundo término, el tercer slide sería, si me lo pueden poner ahí, el segundo término de la ecuación serían las profecías. Lo que hablaron a los profetas al pueblo, toda profecía que fue dicha en esos momentos. En Génesis 3:15 se habla, en otras palabras, la primera profecía del Jesucristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está hablando de Satanás. Ahí le está hablando a la serpiente antigua. Es decir, yo te pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, pero esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que ya estaba profetizado que el Señor iba a vencer y a destruir lo que la serpiente antigua había hecho en el principio. En Gálatas 3, del 6 al 8, Gálatas 3, del 6 al 8, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Escuché bien, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el 8, y la Escritura, lo que fue dicho en el Antiguo Testamento,
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que vemos ahora dos cosas. Vemos que se va a cumplir la profecía que se fue dicha en Génesis 3:15 de que esta simiente que ha de salir de la mujer va a aplastar la cabeza de aquella serpiente antigua. Pero aquí vemos también que la Escritura nos dice que por la justificación de la fe va a llegar también que las buenas nuevas y la salvación a los gentiles, y nos dicen a nosotros que, como le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Así que cuando lleguemos al final, vamos a ver si ese versículo, en ti serán benditas todas las naciones, se cumplió y nosotros no somos parte de esa promesa. Ahora, en Génesis 12:3 nos dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí es cuando el Señor le está hablando a Abraham. Ahí es cuando el Señor le está diciendo: mira, Dios quiere hacerte una promesa. Y es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y toda la persona que te bendiga, yo lo bendeciré. Pero el que te maldijere, yo lo maldeciré. ¿Y qué hizo Abraham? Génesis 15:6. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermano, ¿qué yo quiero decirte con esto? A veces a nosotros nos hablan una palabra, o vemos la Escritura, las promesas, pero no recibimos la bendición porque no creemos. Las promesas ya están ahí, lo que la pastora estaba predicando el domingo pasado. Ya las promesas, todo está ahí. Pero si usted no cree, no piense que va a bajar del cielo y se le van a llegar porque usted no crea. Usted tiene que creer que esa promesa que Dios habló es suya. Y cuando usted crea y usted lo cree, usted recibe esa bendición. Ahora Lucas 24, del 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Nos dice la siguiente: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Próximo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y el próximo: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí ya está Jesús diciéndole: no era necesario que el Cristo, el Mesías, sufriera, padeciera estas cosas. Si ustedes quieren ver una profecía o una, como se puede decir, la descripción de quién era el Mesías, leas Isaías 53. Leas Isaías 53. Leas los 4 cantos del siervo, pero leas Isaías 53. Si usted se pone a leer todas las profecías, escuche lo que voy a decir. En ningún momento aparecía que el Mesías iba a venir con mucha gloria y una pelota de ejército que iba a acabar con todo el mundo. En ningún momento eso lo decían, pero ellos tenían una interpretación. Ellos tenían una interpretación de las profecías que no estaban de acuerdo que todas las escrituras habían dicho, a lo que Moisés había dicho, a lo que Daniel, a lo que Isaías había profetizado. No entendieron y no podían entender, porque todo lo que ellos querían era aquí en la tierra. Así que Jesús le dice: en las profecías que hablan que todo esto yo tengo que padecer. El Mesías, cuando usted ve las profecías, es alguien que va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de ser proclamado y que nosotros entendamos que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él tenía que sufrir.
Él tenía que cargar nuestros pecados. Maldito el que muriera en un madero. Eso es lo que decían. Ahora, Zacarías 13:1, para terminar con esta parte de las profecías. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esa profecía se cumplió. ¿Sabes cuándo fue? Cuando le metieron la lanza en el costado al Señor. Nos dice que cuando le metieron la lanza en el costado del Señor, salió agua y sangre. Pero entienda ahí que dice para la purificación del pecado y de la inmundicia. No dice de la inmundicia. Son dos cosas apartes. Porque el pecado te lava y te limpia. Porque la sangre te lava y te limpia del pecado, pero el agua es que te fortalece, te restaura de toda inmundicia que tienes dentro de ti. La sangre fue lo que el Señor derramó, pero podemos decir que el agua son las Escrituras. Por eso a veces uno piensa y uno dice, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa, pero Señor, es que yo no he pecado. Yo creo que yo no he pecado en estos 2 días, Señor, ¿por qué me siento así? Pero cuando me pongo a leer las Escrituras, me empiezo a restaurar. No era una necesidad de que había pecado, era que por todo lo que había visto durante la semana, mi mente había sido contaminada. No era porque yo quería, era porque de momento alguien puso una canción y mis oídos lo escuchó y antes de que lo quitaran ya había escuchado un canto. Pasando el televisor pasó y vi algo y rápido todo se queda impregnado. Pero cuando vamos a las Escrituras, nos dice que todo el agua lo limpia, la inmundicia. Y cuando leemos las Escrituras, vemos cómo vamos siendo restaurados para poder ser testimonio de que el Señor todavía restaura y levanta. Ahora, puedo decirle muchas más profecías. Le podemos decir Isaías 53, más Salmos 22, Zacarías 12 y Salmos 16, 10 que había dicho, y la profecía de Jonás. Pero yo quiero adelantarnos y decir que el tercer término de esta ecuación, me pueden poner el cuarto slide, es la sangre del Cordero. Porque podemos tener que la ley y los profetas, pero si no hablamos de una sangre de un cordero, no vemos el resultado de aquella cruz. Entonces, escuche bien, si yo le quito la ley, como quiera se me quedan estas dos y no tengo resultado de la cruz. Si yo quito lo que dijeron los profetas, voy a tener la ley y la sangre, pero no tengo el cumplimiento de aquella cruz. Si yo quito la ley, cualquier cosa, no tengo el sacrificio de Cristo completo, no tengo la gracia que me salva, no tengo aquel sacrificio que lo hizo por mí. Porque Él podía decir, yo no tengo que ir allá abajo. No fue culpa mía. Ellos cayeron. Yo les di una instrucción y no quisieron. Pero no. Por amor. Y tenemos que aprender a predicar el amor y la gracia. Porque eso es amor. Amor no es tú suavizar el evangelio para que todo el mundo entre y aceptar a todo el mundo y que todo el mundo se salve. No, hermano. Amor es que usted quiere que la persona sea restaurada por el poder de Cristo. Y usted le empieza a hablar a esa persona. No es que usted lo va a señalar. No. Tú le vas a decir, mira, sé que te está pasando esto, pero yo quiero enseñarte una manera diferente de vivir. Yo conozco a uno que te puede quitar eso. Yo conozco a uno que por el sacrificio de él te puede quitar eso. Eso es amor. El amor no es vente como usted está. No, tú no tienes que cambiar.
No, hermano, dice la palabra que el que viene a Cristo cambia. En los postreros días llamaremos bueno a lo malo bueno y a lo bueno malo. El tercer término de la ecuación es la sangre. En el libro de Levítico, escuche esto, entra más en detalle la cuestión de la sangre como obra expiatoria de los pecados y nos ayuda a explicar la descripción del Nuevo Testamento de la obra expiatoria de Cristo. Para poder tú entender el sacrificio de Jesús, tienes que entender Levítico. Atrapados entre la santidad divina y el pecado humano, la necesidad primordial del pueblo es la expiación y la limpieza. Para nosotros lo importante es la expiación y la limpieza. Ahora, como yo le decía a mi esposa hace un tiempo atrás, me estaba preparando para predicar en la iglesia que mi padre pastorea. Y a veces uno, no sé si a usted le pasa, a veces uno quiere predicar algo bien profundo. Predicar algo bien, una revelación bien grande, con la teología que uno va para allá, para que márcame. Pero cuando el Señor me habla, me manda a predicar algo básico. Yo, pero Señor, yo quiero, no. En lo profundo no está el poder. El poder está allí, en el Evangelio. Si yo no predico un Cristo crucificado y resucitado, yo no estoy predicando nada. Por eso cuando usted escucha un pastor, hermano, no estoy señalando a nadie, cuando usted escucha un pastor y nunca te menciona a Cristo, ni lo que hizo Cristo, mejor no lo escuche. Veo mucha gente, llamados pastores, que escriben muchos libros y nunca mencionan la obra redentora de Cristo. Te hablan de un Dios que solamente existe por ti. Pero no es así. Él es el Cordero perfecto para el sacrificio que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista, el mensajero de Dios, el que iba a preparar el camino, vio a Jesús caminando. Por ahí viene el Cordero inmolado que viene a quitar el pecado del mundo. Juan el Bautista, como del linaje del sacerdocio de Zacarías. Quiero que sepa que fue el último sacerdote cuando él habló de que Cristo era el Cordero inmolado. Él fue el último. Porque el que ha leído Levítico sabe que el sumo sacerdote tenía que ir y preparar el cordero. Y Juan el Bautista lo mostró en público. Este es. Su muerte es el rescate de muchos. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Juan 1:7, su sangre nos limpia de todo pecado, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como sumo sacerdote, tenemos que entender que la única persona que podía entrar en ese tiempo era el sumo sacerdote para hacer una obra expiatoria por el pecado del pueblo. Y solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Una vez. Y Jesús, como sumo sacerdote perfecto, que no entra al tabernáculo terrenal una vez al año en el día de la expiación, sino que ha ascendido para siempre al tabernáculo celestial, porque no ha ofrecido simplemente un macho cabrío por los pecados de su pueblo, sino su propia vida. ¿Quiere ver esto más poderoso y más? Léase Hebreos 9:10. Hebreos 9:10. El sacerdote era el único que podía entrar una vez al año. Y vemos que en el Salmo 110:4, Salmo 110:4, yo creo que eso yo lo había puesto, Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá,
Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso yo le dejo el orden de Melquisedec, se lo dejo a los profetas. Hebreos 5:6 nos dice lo mismo, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, yo quiero que ustedes vean, en Hebreos 9, en Hebreos 9:11, Hebreos 9:11-15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Escuche bien, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y el próximo, el último. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la ¿qué? Herencia eterna. Si en el tiempo de antes la sangre de un macho cabrío hacía expiación de pecados y solamente era una vez al año, cuánto más la sangre del Hijo de Dios limpia todo pecado. ¿Quieres ver un ejemplo vivo en la Biblia? Mira al apóstol Pablo. Miren al apóstol Pablo. Las rasgaduras del velo en el templo cuando Jesús fue crucificado, escuche bien, fue una demostración visible de que su muerte abrió camino a Dios para todos los creyentes. Cuando Jesús murió, y lo vamos a ver ahora en Mateo 27:51, por favor. Vamos a ver el suceso que pasa cuando Jesús muere. Cuando Jesús termina esa obra redentora, ¿verdad? En Mateo 27:51 nos dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. No fue de abajo hacia arriba, porque de abajo hacia arriba lo pueden hacer los hombres. Pero de arriba abajo era una señal que Dios mismo fue el que rasgó el velo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hace un tiempo atrás, esa parte de que la tierra tembló y las rocas se partieron. Porque es que muchas veces cuando algo sobrenatural pasa en las Escrituras, la tierra tiembla. Póngase a pensar. ¿Por qué cuando Pablo y Silas estaban en aquel calabozo, porque no estaban en una prisión, sino que estaban debajo de una prisión, más malo lo tenían, lo pusieron en un calabozo, empezaron a adorar a Dios y la tierra tembló? Y yo me hacía esa pregunta y me la hacía muchas veces, hasta que un día que me acuerdo por allí yo sentado, el Señor me dijo, porque para que lo sobrenatural entre a esta dimensión, lo natural se tiene que expandir. Y si usted ve cómo pasan los temblores, o es que se separan las placas, o es que chocan. Y me dijo, cuando viene algo sobrenatural, vas a ver la tierra temblar, porque no aguanta mi poder.
Así que Hebreos 10 del 19 al 20. Hebreos 10 del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tú y yo, hermanos y hermanas, gracias al sacrificio de Jesús, podemos entrar al lugar santísimo. Lo que solamente antes era para el sumo sacerdote, Jesucristo como sumo sacerdote eterno, perfecto, del orden de Melquisedec, tú y yo podemos entrar por su sangre. Porque ¿sabes qué? Usted puede entrar porque usted carga la sangre de Cristo. Y es necesario, porque a veces hacemos lo más difícil, que es el sacrificio, pero no entramos al lugar santísimo. Nos quedamos afuera. Adoramos, damos nuestra vida adorando a Dios. Y nos quedamos aquí y no nos atrevemos a entrar al lugar santo y dejar el alma tirada allá atrás para poder entrar al lugar santísimo. Cada lugar, en el atrio tú dejas la carne, tú sacrificas la carne. Cuando vas al lugar santo, tú tienes que dejar el alma para cuando entres al lugar santísimo solamente estés tú en el Espíritu. Y que cuando el Padre te hable a ti, sea por el Espíritu. Y tú puedas entender lo que el Padre te ha revelar. Porque en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, aquí está la presencia del Señor. Pero puede estar seguro que si usted se encierra en su cuarto y usted se comunica de espíritu a espíritu, ahí sí que hay presencia de verdad. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto. La ofensa era tan grande lo que hizo el ser humano. La ofensa hacia el Señor fue tan grande que para que el sacrificio fuera perfecto, era necesario que alguien de la estatura de Dios muriera. La ofensa al Señor fue tan grande lo que le hizo Adán y Eva en aquella caída, que para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados, alguien de la estatura de Dios tenía que morir. Y ahí llegó Jesús. Ahí llegó Jesús. El Dios de Levíticos, cuyo carácter esencial se muestra como una vida santa, se muestra presente en los evangelios, en la persona y obra redentora de Cristo. Pásame el quinto slide, yo creo que es el resultado de la cruz. El evangelio y la justificación por creer en el Señor Jesucristo. Justificación por fe, como usted les quiera decir, solo es Cristo, solo es la fe en Él que nos salva a nosotros. No hay otro camino, hermano, no hay otro. Hace tiempo escuché que un pastor de los más grandes en Estados Unidos le hicieron una pregunta, que si solamente para llegar a la salvación era por medio de Cristo, para ser salvo era por medio de Cristo. El pastor le dijo: yo no sé. Y él dice: yo no sé, yo sé que los cristianos creen que solamente por Cristo, pero yo no sé, hay que preguntarle a la persona qué piensa. Y de momento la persona dice: no, porque cuando yo fui a la India, ellos aman a Dios. Pero cuando usted chequea a la India, el cristianismo es bien poco. No aman a Dios. No aman a Dios. Entonces, no, ellos son bien sinceros, ellos aman a Dios.
Pero yo no sé. Yo creo que hay otros caminos. Y yo escuché eso, hermano. Y yo me puse a orar. ¿Cómo es posible que alguien que está al frente en un altar, en un púlpito, se atreva a decir que hay otros caminos para llegar a la salvación? Está cogiendo el sacrificio de Cristo como un evento histórico y ya está. No, hermanos. Gálatas 2 del 16 al 21. Gálatas 2 del 16 al 21. Escucha lo que dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pausa. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Está bien. Ahora, yo quiero dejar algo bien claro, hermanos. El requisito para la salvación es arrepentidos de todo pecado y creer en el Señor Jesucristo. No es por obras, pero escúcheme bien. Si usted dice que usted es justificado por la fe, usted tiene que mostrar fruto. No es que lo que yo haga me salve, es que yo crea en Cristo. Pero si yo digo que yo creo en Cristo y llevo 50 años creyendo en Cristo y lo que estoy haciendo es calentando una silla y no estoy haciendo obras para el reino de los cielos, ¿dónde está mi fruto? Cuando leemos Romanos pensamos que Santiago, Jacobo y Pablo estaban contradiciendo, que decían no, porque no solamente por la justificación por la fe y las obras, no, es que Santiago le estaba diciendo no se queden solamente por creer en Cristo, sino que hagan obras también. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? ¿Cómo yo sé que René es justificado por la fe? Pues claro, porque cuando yo veo los frutos de René está haciendo obras para Cristo. ¿Cómo yo sé que alguien está siendo encaminado por el poder del Espíritu Santo? Pues claro, por los frutos. No es por los dones, por los frutos. Hoy queremos predicar dones y dones y dones, pero no predicamos los frutos y no predicamos el Evangelio. Y no nos dice, escucha, la palabra no nos dice, por los dones los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. O sea que la obra que tú hagas tiene que demostrar la justificación de fe de Cristo que está en tu vida y usted empieza a caminar y a hacer obras para el Señor. Cuando el apóstol Pablo caminaba, tú puedes estar seguro que ocurrían milagros. La sombra de Pedro sanaba. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio estaba dentro de él. Me puse en fuego ahora. El versículo de Gálatas, por favor, 2:16, el 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecados, ¿es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera? No, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a reedificar, transgresor me hago. O sea, si yo digo que soy justificado por la fe, pero vuelvo a caer en el mismo pecado y pecado y pecado, y yo no muestro un fruto de arrepentimiento, mi creer es en vano. Eso es lo que decía Jacobo. Los demonios creen y tiemblan. Muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con obras. El 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El 20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Escúcheme bien, hermanos. La ley todavía está. Pero lo que nos salva es creer en Jesús.
La ley está para nosotros seguir un mandamiento del Señor y caminar en pos de lo que el Señor habló. El mismo Señor, yo no vengo a abrogar la ley, no los profetas, yo vengo a cumplirlo, darle su correcta interpretación. Pero vemos que ahí nos dice, o sea, si decimos que la ley es lo que salva, ¿por qué murió Cristo? ¿En vano murió? No, es por la fe en Cristo que somos salvos, pero tenemos que seguir un mandamiento. Y tengo que decirle, hermanos, hemos escuchado predicaciones de la gracia y no hablan de la instrucción de Dios, que ya eso se acabó. ¿Usted ha escuchado eso, hermano? ¿Usted ha escuchado que algunas iglesias dicen, no, que la gracia es solamente la gracia, ya el Antiguo Testamento terminó y la ley se acabó? ¿Usted ha escuchado eso? Pero ¿cómo es posible que haya gracia si no hay una ley? Hablamos de justicia y de juicio y se asustan. Pero es que el juicio es una gracia. La gracia es un juicio. ¿Usted lo sabía? Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, cuando el Señor nos va a juzgar, no, mi gracia cayó sobre Él. Esa fue la justicia. Y yo sé que Dani me puede ayudar más aquí en esta área. Pero cuando un juez, escuche bien, una persona hizo 20,000 barbaridades, cometió 50,000 asesinatos, podemos decir, y el juez te dice, yo te perdono y te dejo en libertad. Esa persona va a decir ahora que la ley no existe, o va a querer cumplir ahora la ley por lo que el juez hizo en su vida. La gracia no es un free pass. La gracia es que tú ahora quieres servir a Cristo. Que Él te sacó y te limpió de todo pecado. Para tú ahora cuando camines en pos de Él y trabajes para Él. Dice el apóstol Pablo, yo soy esclavo de Jesucristo por mediante la gracia. Porque lo que hizo Jesús, ninguno aquí juntos lo podemos pagar. Así que hasta el final tenemos que proclamar a Cristo. La justificación por la fe significa que las obras que hacemos no son suficientes, buenas para merecer la justicia. Somos declarados, contados, considerados justos cuando Dios imputa la justicia de Cristo a nuestra cuenta. La carta a los Romanos es una carta importante para nosotros porque podemos entender la gracia del Señor y su sacrificio y la cruz. Por ahora, parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, a través de Cristo, claro. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? ¿La ley? ¿Por la fe de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Escuche bien esto. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué yo te quiero decir, hermanos? El resultado de aquella cruz es la gracia, es el evangelio, pero para poder llegar a ese resultado está la ley. Porque lo que hizo Jesús en aquella cruz fue confirmar y validar la ley. Y por Cristo podemos seguirla. Hace tiempo atrás alguien me dijo, cuando tú haces un stop, hay un pare y tú paras. Cumpliste la ley.
Pero significa que ya se acabó. O la próxima persona tiene que seguirla. O tú tienes que seguirla por el resto de tu vida. Que si hay un para y un esto, tú tienes que cumplirla. En un momento, estoy buscando aquí. Por favor, ponme 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, del 18 al 19. Pero antes de pasar ahí, se me olvidó. Antes de pasar ahí, hemos entendido que el sacrificio de Jesús tuvo que cumplir la ley y los profetas y ser el cordero inmolado. Hemos entendido que es la gracia la que nos salva. Hemos entendido que todo, cuando hemos de predicar el evangelio, se tiene que predicar la ley y los profetas y el Cristo crucificado y resucitado. Eso lo entendemos. Pero yo quiero dejarles saber algo que me chocó cuando yo empecé a escribir, ¿verdad?, esta prédica. Y es que cuando un rey es celebrado, cuando un rey se celebra o cuando un rey se le da ya el mandato de que es rey, se hace una fiesta, se hace una celebración, él se sienta en un trono y hay muchas cosas hermosas y preciosas para conmemorarlo como si fuera el rey. Y nosotros sabemos que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿sabe lo interesante? Lo que utilizó el Señor Jesucristo para ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngame la última foto del slide. Eso fue lo que Él prefirió. Él no se sentó en un trono, Él fue clavado en una cruz. Por eso Jesús vino a traer algo que se conoce como el Upside Down Kingdom. Vino a traer que las cosas como las vemos en la tierra son en la inversa, en lo espiritual. El que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Pero lo que la gente no entendía, aquellos soldados no entendieron, porque se estaban burlando, que tú eres el rey de los judíos. Pues el rey necesita una corona, decían ellos. Pues le hicieron una corona ¿de qué? De espinas. Y no es la coronita que se ponen para los dramas, que son de algunos cantitos de palo y se la ponen ahí que no duele, no, hermano. Eran espinas largas que se incrustaron en la cabeza, en el rostro de Cristo. Lo que los romanos no sabían es que mientras ellos en lo natural le estaban poniendo esa corona de espinas, ellos no sabían que en lo espiritual le estaban poniendo una corona de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos no sabían, que tú eres el rey de los judíos, pero en el reino espiritual, no, ahora este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no usó una corona grande, Él prefirió una corona llena de sangre para salvación de nosotros. Para terminar, ahora sí, estamos terminando, ya terminamos. 1 Corintios 1, del 18 al 19, primeros 2 versículos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El 22 y 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiero dejarles saber algo. Los judíos necesitaban señales y los griegos, como eran tanto con su conocimiento, no podían ver la verdad de Cristo. Aristóteles, Sócrates y Platón, todos sabían que había un creador y había un Dios, pero su soberbia y su sabiduría y su conocimiento fue tanto que no dejaron adorar al creador.
Ellos sabían que había un creador, había un Dios que creó el universo y mantiene todo esto en lugar. Pero por ello su conocimiento no llegaron a adorar al Señor. El 30 y el 31 para terminar. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El Evangelio está para glorificar al Señor. Todo ha sido para glorificar al Señor, no para glorificarnos a nosotros. No es que fue creado para nosotros, no, todo fue creado para Él y por Él. Tenemos que entender que todo lo que hizo Jesús fue para que nosotros fuéramos salvos y nosotros adorarle a Él por todo lo que Él ha hecho, glorificar su nombre por aquel sacrificio de expiación a nosotros. Pero tenemos que entender que cuando nosotros hemos de predicar el Evangelio, prediquemos a Cristo, no quitando ninguno de los tres términos que empezamos, no quitando la ley, ni los profetas, ni la sangre de Cristo, sino que cuando hablemos de la ley, lo hablemos como se supone que sea, con dolor y sin dolor, con juicio y sin juicio. Y así terminaremos y podremos predicar un evangelio que Jesús nos mandó a predicar y que el apóstol nos mandó a predicar. No maldigamos ni deshonremos lo que hizo Jesucristo en aquella cruz. La gracia no es para que digamos que todo es permitido, es que por Él fuimos perdonados para poder restaurar y no seguir en el pecado. Léase Romanos 6, no seamos como los nicolaitas, que Dios aborrece, que utilizan la gracia para estar en libertinaje. Usemos la gracia para poder seguir caminando y predicando el Evangelio de Cristo.